Hola, soy Ana la Ucraniana y él es mi esposo guatemalteco, se llama Luis. Ya vieron muchos videos donde yo opino sobre Guatemala y ahora es hora de que un guatemalteco opine sobre Ucrania. Entonces hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre Ucrania y Guatemala. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver qué les podemos contar el día de hoy. La primera pregunta es sobre comida. ¿Qué diferencias hay en comida? Pues una de las primeras diferencias que noté al principio fue que no se consiguen productos de maíz en Ucrania tanto, porque es un país donde se consume mucho más los productos hechos de harina de trigo. Entonces para mí fue una de las primeras diferencias. Otra de las diferencias fue el tipo de productos que se consiguen en las tiendas en Ucrania. Por ejemplo, en Ucrania hay muchos tipos de embutidos para diferentes comidas y también muchos tipos de quesos y pues otras variedades de productos. En Guatemala estamos acostumbrados a ciertos productos y pues no es que no los haya en Guatemala, sino no estamos acostumbrados a consumirlos tanto y tal vez son un poco caros. ¿Y sobre las especias? Sí, las especias. Pues Guatemala es conocido como un país que utiliza muchas especias. Entonces los guatemaltecos estamos acostumbrados a sentir como bastante sabor. Entonces cuando estamos en otro país sentimos bastante diferencia. Hasta sentimos que las comidas les falta un poco de sabor. Pero es por la costumbre que tenemos en Guatemala. Sí, es cierto. En Ucrania usamos solo sal y pimienta. También usamos mucho ajo y eneldo. Y ahora las diferencias en tiendas. O las tiendas, pues en Guatemala le decimos tiendas a las tiendas de barrio, las tiendas de la esquina. En Ucrania no hay tiendas de la esquina, solo mini markets, que es donde uno puede ir a comprar, por ejemplo, golosinas o algo para tomar o algo para comer. O sea, ¿quieres decir que nuestras tiendas son un poco más oficiales? Sí, son más formales, un poquito más grandes que las tiendas de barrio que nosotros tenemos. Ahora la diferencia en transporte. Una de las diferencias que noté al principio fue que en Ucrania se utilizan muchos microbuses o muchos buses. También hay más variedad de transportes. Por ejemplo, el tranvía y también los trenes y ¿cómo se llaman los buses eléctricos? Trolebuses. Sí, también están los trolebuses. Pues yo sé que en la capital de Guatemala hay también muchas opciones, pero en general en otras partes de Guatemala no existen tantas opciones. La diferencia más grande son los precios, obviamente, que es muy accesible viajar en Ucrania y que, por ejemplo, la gente no acostumbra mucho a viajar en carro por esa misma situación y también porque es más seguro, es mucho más seguro viajar en cualquier transporte público en Ucrania. Ahora las diferencias en temporadas. Pues es una gran diferencia porque en las temporadas están muy marcadas. Hay 4 temporadas, si no estoy mal. Está el invierno, después está la primavera, después el verano y después el otoño. Y después, obviamente, otra vez empieza el invierno. Pero están muy bien marcadas las temporadas y pues la diferencia es muy grande porque en Guatemala solo tenemos el invierno y el verano. A veces no se entiende incluso en qué temporada estamos. La gente, por ejemplo, en Ucrania se viste acorde a la temporada, tienen su ropa lista para cada temporada y si alguien no se está vistiendo precisamente como la temporada lo dice, pues lo ven a uno un poquito raro, pero pues uno por ser extranjero no sabe en qué momento ya es hora de cambiar de zapatos y de ropa. Y también creo que una de las diferencias es que tenemos termómetros. Sí, los termómetros en las ventanas están los termómetros para que uno antes de salir pueda verificar si es un buen día o no. ¿Cómo te pareció invierno? Para mí, para empezar, fue algo nuevo, entonces me costó ajustarme a ese cambio, pero me gustó el invierno. El problema es que en algún momento es muy fuerte el frío. También esa es una gran diferencia, que durante el año se experimentan muchos cambios de temperatura. Puede llegar a temperaturas bajo cero muy fuertes y también mucho calor durante el verano. Sí, pero tenemos calefacción, sistema de calefacción en las casas, entonces en las casas no se siente el frío. Sí, eso sí. O sea, al salir a la calle es cuando se siente el cambio del clima, pero adentro de las casas se mantiene una temperatura normal, como de 20 tantos grados. Ahora las diferencias en seguridad. Pues, esa diferencia es la más grande, creo, porque todavía, después de más de un año de vivir en Ucrania, todavía vivo con cierta, ¿cómo se le dice?, paranoia, de que algo nos puede pasar en la calle o de que alguien nos puede lastimar en el autobús. Tristemente es una gran diferencia para los guatemaltecos, tristemente, porque en Guatemala pues uno no puede confiarse en cualquier lugar de que las cosas van a estar bien, siempre hay peligros. Todos conocemos realmente la cantidad de peligros que pueden haber en Latinoamérica, pero en Ucrania es algo muy distinto. La sensación de que la gente no está tratando de cuidarse las espaldas todo el tiempo, sino al contrario, la gente sale a caminar en la noche a cualquier lugar y es algo muy normal. Básicamente en Ucrania uno no piensa en la seguridad porque
no existen tantos peligros. Obviamente existen barrios o lugares donde la gente pues puede hacer cosas ilegales o cosas que no deben hacer. La diferencia es muy grande. O sea, en Ucrania, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando solía caminar en la calle en la noche después del trabajo y ni pensaba que me iba a pasar algo. Ujú. Pero en Guatemala no puedo decir que pues lo podía hacer así. También me imagino que me dijiste algo sobre transporte público donde nosotros pagamos con dinero y lo damos a los pasajeros. Sí, hay una costumbre en Ucrania bien interesante, que cuando alguien se sube al bus, en el transporte urbano, la gente se sube al bus y se sienta. A veces se sientan hasta en la banca que está hasta atrás y uno se queda pensando cómo van a pagar. Entonces lo que hacen es que le dan el billete a la persona que está en la siguiente banca y esa persona se la pasa a la siguiente persona y hasta que el billete va llegando hasta a la persona que maneja el bus. Y después le dan... Y después la persona que maneja el bus le entrega el vuelto o el cambio a la persona que está atrás y así el cambio va regresando a la persona que tenía que pagar. Es algo muy interesante porque incluso donde estaba manejando el chofer, a la par están todos los billetes, todas las monedas y es como una montaña de billetes y de monedas y la gente entra y sale del bus y nadie está pensando que lo van a asaltar o que le van a quitar el dinero. Es increíble, la verdad. Ahora las diferencias en infraestructura. Pues las diferencias en Guatemala, por ejemplo, hay muchos edificios más nuevos, edificios más modernos y casas tal vez nuevas. En Ucrania también hay lugares donde hay casas nuevas, pero en general hay edificios antiguos de la era soviética. Entonces se nota que son edificios antiguos, tal vez no tan antiguos, pero sí así un poco rústicos. Y las carreteras en Ucrania en algunas partes no son muy buenas, pero en Guatemala tampoco podemos decir que las carreteras sean lo mejor. Sí hay algunas diferencias, pero no tantas, creo yo. Pero hace 3 años empezamos a cambiar nuestras carreteras. Zelensky empezó una cosa que se llama Gran Reconstrucción. Entonces muchas carreteras estaban ya cambiadas, pero en Mykolaiv, en mi ciudad, todavía no. Sí, en algunas calles, especialmente los callejones donde vivimos nosotros, están todavía en mal estado. Pero en este periodo de Zelensky empezaron a arreglar todas las carreteras principales. Entonces, cuando estuvimos viajando, nos tocó ver las carreteras que ya habían arreglado y las que estaban arreglando. Entonces, pues lamentablemente ahorita con este señor que invadió a Ucrania, pues echó a perder todo lo que estaban haciendo. Sí, y sobre los edificios, puedo decir que Luis está hablando sobre edificios de apartamentos, ¿verdad? Sí. Esa es una diferencia, que en Ucrania, aunque hayan pueblos pequeños, también hay edificios de apartamentos. En Guatemala se ven más las casas, en ciudades más o menos grandes se pueden ver algunos edificios de apartamentos, pero no es que todo el mundo viva en apartamentos. En Ucrania se puede decir que la mayoría de la gente vive en apartamentos. Y creo que por eso tenemos muchos más lugares para caminar. Sí, eso es algo que mencionaba en un video anterior, que en Ucrania, por haber tantos edificios de apartamentos, hay más espacio para parques y hay más espacio para que las carreteras sean más amplias, hay más espacios para recreación, por esa misma razón también. Y ahora las diferencias en tradiciones, cultura y gente. Diferencias en sí no hay tanto, la gente es muy amigable en Ucrania, son muy risueños, la gente se ríe mucho, hace muchas bromas, obviamente cuando conocen a alguien. Cuando no conocen a las personas, obviamente son bastante serios. La gente es bastante patriota en Ucrania. Pues en todos lados se ven las banderas de Ucrania en las casas, antes incluso de los conflictos que han habido. Hay muchas celebraciones como tipo patrióticas durante el año, de la victoria, no sé qué más. De diferentes ciudades. El día de la Vyshyvanka, del traje típico. También tienen sus trajes típicos, que no es una gran diferencia, al contrario es una similitud tal vez con Guatemala. Pero los ucranianos se sorprenden mucho cuando ven gente del extranjero. No de mala manera, sino de manera positiva. Les llama la atención por qué la gente para ahí en Ucrania, porque no es tan común que haya tanto turismo en Ucrania. En algunas partes sí, pero en otras no se ven turistas. Entonces la gente lo ve como algo interesante, como algo bueno. Son muy hospitalarios, muy amigables, ayudan, les gusta ayudar a la gente. Son serios también, cuando son serios, sí, pero también cuando son amables, son muy amables, muy caritativos. Entonces, pues no sé si llamarlo una diferencia o una similitud, pero también es algo interesante. Pues en general la cultura de Ucrania es como también muy campestre. Hay mucha gente del campo que trabaja duro todos los días en el área agrícola. Entonces se podría decir que es un país agrícola. Entonces es un país también en ese sentido bastante modesto, humilde de alguna manera. También puedo mencionar no conectado con la gente o cultura, sino con los paisajes. Que en Ucrania pues hay muchos campos grandes, muchas planicies.
y también hay montañas, hay de todo, entonces se disfruta mucho en los viajes porque se ven campos y después se pueden ver montañas y también hay muchas lagunas, muchos lagos pequeños y pues en ese sentido de los paisajes, una cosa que me llamó la atención mucho y tal vez es una gran diferencia, es que la gente, por ejemplo, puede descansar, cuando va de viaje puede descansar en algún campo que haya en la orilla de la carretera y pues yo, por ejemplo, me ponía nervioso cuando parábamos en un campo y teníamos que comer ahí en la orilla de la carretera, en algún campo donde hay algún cultivo, porque yo pensaba que alguien iba a llegar a sacarnos de ahí o a regañarnos o a decirnos algo, pero resulta que en Ucrania pues la tierra es del pueblo, de todo el mundo, entonces la gente puede descansar, hacer su picnic en cualquier terreno que quieran y pues nadie les va a decir nada, nadie los va a regañar, nadie les va a decir váyanse de aquí o este es mi terreno. Fue algo muy interesante para mí y me llamó la atención porque no es tan fácil hacer eso en Guatemala. Si uno para en algún lugar, pues fácilmente lo pueden regañar o hasta lo pueden amenazar, entonces es algo también distinto y pues interesante. Ok, y ya nombramos muchas diferencias y también similitudes, entonces muchas gracias por ver este video, muchas gracias por responder mis preguntas. Vamos a hacer más videos juntos. Sí, queremos hacer videos así un poco más pues de familia para pues darle un poco de frescura al canal porque sabemos que muchos ya están un poco exhaustos con los temas que están sucediendo ahorita. Entonces muchas gracias por ver el video y nos vemos en el otro. Si le dan like a este video. Sí, porfa, me ayuda mucho. Para saber si quiere más contenido así, entonces. Sí, y para apoyarme, ayudarme a difundir el contenido, porque cualquier interacción con el video cuenta. Nos vemos.